Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 8 de agosto del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios. La Fundación Amayá, reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si. Hoy que nuestra Santa Iglesia conmemora en nuestro hermano Santo Domingo de Guzmán, presbítero, formador de presbíteros, fundador con Cristo Jesús de la Orden de los Dominicos en España. Hacia 1100, habiendo él pertenecido a clase noble, ahí en España y de ascendencia de familia hispano-alemán, en tiempos también de nuestro hermano San Francisco de Asís, dan lugar a defender la Santa Iglesia de las herejías que en su momento se venían gestando, dividiendo la Iglesia, dividiendo las versiones de Cristo, proponiendo otros Cristos, cual si estuviésemos hablando seres amados hoy 2023, con los cismas, el sínodo sinodal, los cismáticos allá en el Vaticano creando división, haciendo una iglesia al gusto de cada quien. Seres amados, la iglesia es una, y su fundador se llama Cristo, y lo que seguimos en Cristo es el amor, la verdad y la justicia divina. No es otra enseñanza que en la evangelización nos llama sino ello, ser testigos del evangelio. Cristo el esposo y María Santísima la esposa, todas almas congregadas como una unidad, órganos completos de una magna unidad universal, es ecuménica, apostólica. Ello nos lo recuerda hoy la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. Se retoma el acontecimiento allí en la embarcación, luego de que Jesús se retira, se aísla, se decreta en silencio, en profundidad y en el corazón para conectar en meditación, oración y en ayuno en la acción con el Padre Creador, habiendo leído toda la realidad en torno, signos de los tiempos, todo lo que está ocurriendo, la muchedumbre que le seguía, luego de haber saciado su hambre en la ofrenda a Dios por amor, de ese sacrificio humano, de esa necesidad humana y de esa oración de petición para que tengan el pan de cada día, espiritual, mental y material. Hoy está en la barca específicamente, luego de que ha dicho a los discípulos que se vayan a las periferias, en su propia barca, y él va a retirarse a orar. Cuando ya aparece en la noche, confundiéndose ahí entre el viento, la brisa fuerte, la oscuridad de la noche, se asustan nuestros hermanos creyendo que ven un fantasma. Y empieza el encuentro de Pedro, sobre todo con Jesús, en la duda, en la fe, pero en la ratificación de la confianza con Dios, con Jesús. Y eso es lo que nos invita a seres amados hoy. Sentimos la presencia de Jesús, lo tenemos como un fantasma en nuestra vida o lo hemos idealizado al gusto del cliente, al gusto propio, ensimismado.
válgase decir en redundancia, viviendo en sí mismo, por sí mismo y para sí mismo. Retomando de la lectura previa, también que el Espíritu Santo nos inspiraba a hacer ayer en el capítulo 12, versículos 1 al 13 de los Números, María con Aarón, renegando de la esposa que tenía Moisés y aduciendo que también tenían revelación de Dios, pero el Señor los manda a ir a la tienda del encuentro, ir a lo más profundo del ser, a la barca, haciendo la analogía con el Nuevo Testamento, ir a ese reino interior, a ese corazón, y ahí hablarles en la intimidad que a los profetas el Señor se les revelaba a través de los ángeles, pero que a Moisés le habla cara a cara, el yo soy. Así Moisés se tape la cara al principio, por el resplandor, llegan a ser tan amigos, tan unidos, tan cercanos, que ese es el Dios amor, ese es el papá que tenemos, el Padre Celestial. Y estamos hablando de un Dios que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente. No le pongamos sexo ni género, porque valga la contextualización hoy con las Jornadas Mundiales de la Juventud, estamos de plácemes celebrando que hubo un acontecimiento histórico, hermoso de Nuestra Señora de la Santísima Virgen María de Fátima, un milagro patente de la sanación de una niña que era ciega, luego que entra en oración acompañada de sus amiguitas, haciendo oración de intercesión, una niña de Madrid que llegaba allí a Portugal. Y desde la fe hay que declararlo como milagro. Ya desde la ciencia habrá que hacer investigaciones. Y si es con la testarudez de ser fariseo o de los fariseos o de los no creyentes o descreyentes, pues tendrá que pensarse en formas de cómo hacerles entender, hacerles comprender y hacerles trascender que la verdad revelada es Cristo y que María Santísima es su esposa y que es la misma iglesia y que todos somos una unidad. El Salmo 51 precisamente llama al orden, al juicio. Misericordia, Señor, hemos pecado. Esta meditación en profundidad, Dios mediante en breve, tocando ese punto sensible de las Jornadas Mundiales de la Juventud que acogemos en la propuesta de nuestro hermano Fray Nelson Medina, de la Orden de los Dominicos, presbítero, de la misma corriente de Santa Catalina de Siena, y allí viene también Laura Montoya Upegui, de Jericó, que han tomado algunos seres ocasión de esas jornadas para hacer algo distinto a la evangelización, defender intereses, defender acuerdos, defender tendencias de las culturas, seres amados. Cristo, la verdad revelada, el signo de los tiempos, Jesús ha sido, es y será siempre estable. Cielo y tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Somos todos miles de millones de seres que hemos de articularnos a Cristo como el absoluto, la segunda persona de la divinidad, no al revés. No se podrán tomar ocasión de ellos para hacer peregrinaciones, para hacer excursiones, para hacer revelaciones, para hacer ideologizaciones, ideologías de género y cualquiera otra de los llamados derechos. No, solo tenemos deberes. El único que tiene derechos es la Santísima Trinidad, Padre Creador, Jesús su Hijo unigénito sanador y el Espíritu Santo Salvador. Todos somos pecadores, lo decía Santiago Martín, que revelaba la noticia ayer en el Magnificat. Si la Iglesia no fuese de pecadores, estaría solamente la Santísima Virgen María, que es la única que no ha tenido pecado de los mortales.
Y Jesús, a imagen y semejanza, se hizo como el hombre, pero menos en el pecado. Serían los dos únicos de la iglesia. Y todos estaríamos excluidos. De ahí que cualquier convocatoria es excluyente de por sí. Todos unidos en la diversidad para esa universalidad que es el ecumenismo. Ese es el apostolado en el que se cifran todas nuestras creencias. Santos, apóstoles y mártires. Los hermanos consagrados, empezando por el Papa y los demás obispos, presbíteros, diáconos, todos los que en la iglesia acompañan el proceso y acompañamos, seres amados, todos ustedes seres amados y todos testimonio de la verdad, pero leída desde Cristo. ¿Cómo leería Jesús esta realidad hoy en día? ¿Cómo nos leería a nosotros? ¿Cómo nos leeríamos nosotros siendo Jesús frente a eso que tenemos que transformar afuera, pero primero yendo al interior? Muchas gracias, Dios mediante, en breve haremos la profundización en la lectura. Hasta pronto.